Hace unas semanas, la industria energética global fue sacudida cuando China encendió una máquina que la mayoría de los ingenieros occidentales pensaban que aún estaba a una década de convertirse en una realidad tangible. No estamos hablando de un prototipo a pequeña escala aislado en un laboratorio de investigación, ni de un concepto teórico dibujado en una pizarra académica. Es un generador de energía completamente funcional, conectado a una red eléctrica real, suministrando energía constante para una enorme fábrica de acero. Los números son asombrosos. La misma cantidad exacta de calor residual que antes se utilizaba para producir una cantidad específica de electricidad, ahora está generando un 50% más de energía útil. Además, la máquina que logra esta hazaña técnica tiene la mitad del tamaño del equipo tradicional al que reemplazó. Y lo más fascinante de todo el sistema es que funciona impulsado por algo que tú y yo expulsamos cada vez que exhalamos: dióxido de carbono. Antes de que descartes esta idea como ciencia ficción, acompáñame a analizar las implicaciones de este avance. Lo que China acaba de poner en marcha en esta instalación industrial no es un simple ajuste o una mejora incremental a la tecnología de generación existente. Es una forma fundamentalmente diferente de convertir el calor extremo en electricidad, un paradigma revolucionario con el que científicos e ingenieros han estado soñando durante más de 60 años. La razón por la que esto importa tanto a nivel geopolítico y económico es que el equipo al que está reemplazando, la turbina de vapor clásica, ha sido el corazón de casi todas las plantas de energía en la Tierra durante más de 140 años ininterrumpidos. Podríamos estar presenciando literalmente el fin de la era del vapor, y sucedió silenciosamente en una planta de acero. Si este tipo de análisis tecnológico y geopolítico te resulta valioso, dejar un me gusta en este video realmente ayuda a que el algoritmo lo recomiende a otras personas interesadas. Ahora, profundicemos en qué es exactamente esta máquina. ¿Por qué funciona con una eficiencia tan superior? ¿Y por qué este anuncio desde Asia es genuinamente emocionante para nuestro futuro? El motor que impulsa nuestro mundo moderno tiene un secreto que resulta un tanto vergonzoso cuando lo analizamos desde una perspectiva ingenieril estricta. Aquí hay un dato verdaderamente impactante sobre nuestra infraestructura global actual. En este mismo momento, ya sea que tu electricidad provenga de enormes plantas de carbón, gas natural, avanzados reactores nucleares o incluso de algunas instalaciones solares térmicas, el paso final para convertir el calor en electricidad es casi siempre idéntico en todos los casos. Se hierve agua para generar vapor. Ese vapor de alta presión empuja violentamente las aspas de una turbina masiva y la turbina hace girar un generador electromagnético. Ese es el gran secreto detrás de toda la red eléctrica moderna. Simplemente estamos hirviendo agua a una escala industrial gigantesca. La idea básica detrás de este proceso termodinámico no ha cambiado en absoluto desde el siglo XIX. Es cierto que nos hemos vuelto mucho mejores haciéndolo con el paso del tiempo. Las plantas de vapor modernas están diseñadas con tolerancias mecánicas increíblemente precisas hoy en día. Los materiales utilizados en su construcción son exóticos, las presiones internas son extremas y las temperaturas dentro de las mejores turbinas de vapor modernas derretirían fácilmente la mayoría de los metales que encontrarías en tu vida diaria. Sin embargo, el concepto central sigue siendo puramente de la época victoriana. Es esencialmente la misma lógica mecánica que impulsó las oscuras fábricas de la revolución industrial, solo que ejecutada con herramientas computacionales y aleaciones mucho más avanzadas. Y aquí radica la parte vergonzosa actual. Incluso las mejores y más avanzadas turbinas de vapor del mundo actual solo logran convertir aproximadamente el 35% del calor que reciben en electricidad utilizable en la red. El resto, un masivo 60% y 5%, simplemente se desecha como calor residual inútil hacia la atmósfera o hacia un río cercano. Más de la mitad de la energía contenida en cada combustible que quemamos con tanto esfuerzo simplemente desaparece en el entorno antes de que tenga la oportunidad
de llegar al interruptor de la luz de tu casa diariamente. Piensa detenidamente en lo que eso significa en la práctica operativa diaria. Cada planta de carbón, cada planta de gas y cada instalación nuclear es, en esencia, una máquina extremadamente cara diseñada principalmente para desperdiciar energía térmica. Aceptamos esta ineficiencia masiva simplemente porque siempre se ha hecho de esta manera desde los inicios de la red eléctrica mundial. Pero los ingenieros térmicos han sabido que esto es un problema fundamental durante muchísimo tiempo. Han estado buscando incansablemente algo mucho mejor y más eficiente. Han buscado un sistema mucho más denso, algo significativamente más eficiente, algo que no desperdicie 2/3 de la energía primaria que introducimos en el ciclo termodinámico. La respuesta a la que seguían llegando en sus complejos modelos matemáticos no era diseñar una mejor turbina de vapor tradicional, sino utilizar un fluido de trabajo completamente diferente y revolucionario. Y para entender por qué ese fluido mágico es precisamente el dióxido de carbono, primero necesitas comprender uno de los hechos más extraños y menos discutidos en física. Me refiero al estado de la materia del que absolutamente nadie habla fuera de los círculos académicos. Cada sustancia que conoces en tu vida diaria, como el agua pura, el aire que respiras o el metal sólido, tiene 3 estados básicos de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Esto es algo que todos aprendimos en nuestras clases de ciencias en la escuela primaria. Pero en la realidad termodinámica existe un 4º estado del que la mayoría de las personas nunca ha oído hablar y que solo ocurre bajo condiciones muy específicas de temperatura y alta presión. Si aumentas la temperatura y la presión de casi cualquier sustancia lo suficiente, superando un umbral crítico conocido en la física termodinámica como el punto crítico, sucede algo verdaderamente extraño a nivel molecular. El estado líquido y el estado gaseoso dejan de ser entidades físicas diferentes y se fusionan por completo en una sola fase unificada. La sustancia se convierte en lo que los científicos de materiales denominan un fluido supercrítico. Para visualizarlo correctamente, imagina que normalmente un líquido y un gas son entidades distintas. El líquido es denso, pesado e incompresible por naturaleza, mientras que el gas es ligero, volátil y se expande rápidamente para llenar todo su contenedor. Se comportan de manera completamente diferente, tienen un aspecto físico distinto y realizan trabajos mecánicos completamente diferentes en la industria, pero cuando alcanzan este exótico estado supercrítico, se fusionan adquiriendo las mejores características de ambos mundos. Se vuelven inmensamente densos y pesados como un líquido, pero conservan la capacidad de fluir libremente y sin apenas fricción. Es un concepto genuinamente difícil de asimilar para la intuición humana, pero es una realidad termodinámica completamente comprobada que ha sido comprendida teóricamente desde principios del siglo XIX. Ahora, aquí es exactamente donde el dióxido de carbono se vuelve un material verdaderamente extraordinario para la ingeniería moderna. Para que el agua común alcance ese punto crítico termodinámico, requiere una temperatura abrasadora de 374 grados centígrados y una presión aplastante de unas 220 atmósferas. Esas son condiciones operativas verdaderamente brutales que destruyen rápidamente los materiales convencionales y hacen que la ingeniería a gran escala sea prohibitivamente costosa y técnicamente muy difícil de mantener. Sin embargo, y aquí está la clave del avance chino, el dióxido de carbono alcanza su punto crítico a tan solo 31 grados centígrados y aproximadamente 70 atmósferas de presión interna. 31 grados centígrados. Eso es básicamente la temperatura ambiente de una tarde cálida de verano en gran parte del mundo habitado. El requisito de presión atmosférica también es muchísimo más manejable que el del agua a nivel industrial. En comparación con las exigencias extremas que demanda el agua supercrítica para operar,
lograr que el dióxido de carbono alcance su estado supercrítico es casi vergonzosamente fácil desde una perspectiva de ingeniería a gran escala. Y una vez que empujas al abundante dióxido de carbono más allá de ese umbral termodinámico crítico, ocurre algo mecánicamente notable en el interior del sistema. Se vuelve increíblemente denso y altamente concentrado. Alcanza casi la misma densidad molecular que el agua líquida tradicional, pero al mismo tiempo sigue fluyendo a través de las complejas tuberías industriales y las aspas de las turbinas con la misma facilidad y baja resistencia aerodinámica que un gas ligero. Esta combinación específica de propiedades físicas está casi hecha a medida por las leyes de la física para el propósito singular de generar electricidad de manera altamente eficiente. Aquí te explico en detalle por qué esta densidad extrema importa tanto para la generación de energía a nivel mundial. En cualquier turbina generadora de energía, cuanta más masa física puedas empujar a través de las aspas giratorias por cada segundo que pasa, más energía mecánica útil lograrás extraer del sistema global. El problema fundamental es que el vapor de agua tradicional no es un fluido muy denso en absoluto. Debido a esta limitación física, necesitas construir una máquina de dimensiones verdaderamente enormes y pesadas para lograr empujar la cantidad suficiente de vapor a través de ella y así generar una potencia eléctrica seria para alimentar ciudades enteras. Es por esta precisa razón que las inmensas salas de turbinas en las principales plantas de energía del mundo tienen el tamaño colosal de hangares de aviones comerciales. Pero el dióxido de carbono supercrítico es tan increíblemente denso que puedes empujar una cantidad masiva de masa a través de una máquina muchísimo más pequeña y compacta. Las aspas de la turbina se reducen drásticamente de tamaño, las tuberías de conexión son mucho más estrechas y todo el bloque central de generación de energía se encoge de manera espectacular, reduciendo enormes costos. Y debido a cómo funciona la termodinámica avanzada en este tipo de ciclo cerrado de alta tecnología, se desperdicia mucha menos energía térmica en el proceso general. La eficiencia teórica calculada para los sistemas de dióxido de carbono supercrítico oscila entre el asombroso 45 y el 50%. Compara esa impresionante cifra con el límite máximo estancado del 35% que ofrecen las mejores plantas de vapor actuales en todo el mundo y empezarás a entender exactamente por qué los ingenieros están emocionados. Han estado genuinamente entusiasmados con esta tecnología transformadora durante varias décadas, pero como suele ocurrir en el implacable mundo de la ciencia aplicada, existe una brecha gigantesca y peligrosa entre entender teóricamente por qué algo debería funcionar perfectamente en papel y construirlo físicamente en la dura realidad industrial, sin que la compleja máquina termine destruyéndose a sí misma por el enorme estrés operativo. Esa brecha operativa resultó ser uno de los rompecabezas de ingeniería más difíciles y frustrantes del último medio siglo. Si el dióxido de carbono supercrítico es tan abrumadoramente superior en todos los aspectos técnicos, ¿por qué hemos tardado hasta este preciso momento histórico para construir una planta comercial funcional? La respuesta honesta es que construir una máquina de este calibre es genuinamente brutal, en múltiples formas que son muy fáciles de subestimar desde fuera de la industria energética. El primer gran obstáculo que encontraron los investigadores occidentales y asiáticos fue la combinación letal del calor extremo y la química corrosiva trabajando juntos. Para obtener la máxima eficiencia termodinámica posible de un sistema de dióxido de carbono supercrítico, es estrictamente necesario calentar el fluido a unos abrasadores 700 grados centígrados antes de que impacte violentamente contra la turbina. A esas temperaturas extremas, la gran mayoría de los metales convencionales comienzan a estirarse y deformarse lentamente bajo la presión sostenida, en un proceso de degradación estructural insidioso conocido en la metalurgia avanzada como fluencia mecánica. Imagina un robusto perno de acero sólido industrial, que muy lentamente se va haciendo más y más largo a lo largo de los años, simplemente por el calor extremo y la enorme carga mecánica a la que está sometido constantemente. Eso es la temida fluencia. En una turbina de generación de energía de alta precisión, esto representa un problema absolutamente crítico,
porque incluso las deformaciones microscópicas invisibles al ojo humano en el lugar equivocado pueden provocar fallos catastróficos inmediatos. Pero el dióxido de carbono en sí mismo empeora drásticamente esta delicada y peligrosa situación química. A altas temperaturas y presiones extremas, el dióxido de carbono comienza a forzar implacablemente a sus átomos de carbono a infiltrarse profundamente en la estructura cristalina interna de ciertas aleaciones metálicas industriales. Con el paso inexorable del tiempo, este proceso invasivo hace que el metal falle y se vuelva extremadamente quebradizo y frágil. Una aspa de turbina metálica que se vuelve frágil mientras gira decenas de miles de revoluciones por minuto dentro de un sistema presurizado no es un inconveniente menor, es una bomba de tiempo. Por lo tanto, los ingenieros de materiales necesitan emplear aleaciones especiales muy avanzadas, metales exóticos diseñados cuidadosamente a nivel microscópico para resistir tanto el calor extremo sostenido como el ataque químico constante del carbono invasivo. Estas superaleaciones de vanguardia existen actualmente en el mercado global y funcionan razonablemente bien en pruebas, pero su costo de fabricación especializada es muchísimas veces superior al del acero industrial regular utilizado masivamente. Y debido a que absolutamente nadie en el mundo de la ingeniería pesada ha operado realmente estas complejas máquinas durante periodos continuos de 20 o 30 años, en condiciones exigentes del mundo real, nadie sabe con absoluta certeza científica cómo se comportarán estos costosos e innovadores materiales a lo largo de la vida útil completa de una planta generadora comercial. Esa enorme incertidumbre técnica es exactamente lo que pone muy nerviosos a los inversores financieros globales y a los grandes operadores de infraestructuras críticas. El segundo problema principal y más complejo es el avanzado sistema de reciclaje de calor. Una de las razones clave por las que los sistemas de dióxido de carbono supercríticos son tan excepcionalmente eficientes es que capturan inteligentemente el calor residual de su propio escape y lo retroalimentan directamente al fluido entrante antes de que siquiera alcance la fuente de calor principal del sistema. Este paso de reciclaje térmico altamente optimizado es el responsable directo de una gran parte de la enorme ventaja de eficiencia energética que ofrece este innovador ciclo cerrado frente a los sistemas de vapor tradicionales del pasado. Industrial. Pero para que este intercambio térmico funcione al nivel industrial requerido, necesitas transferir una cantidad colosal de calor a través de una pared metálica increíblemente delgada, mientras mantienes ambos lados del sistema operando a presiones extremas que se acercan a las 200 atmósferas. Las tolerancias de ingeniería milimétricas involucradas en este componente crucial son casi absurdas para los estándares actuales. El hardware de precisión construido específicamente para realizar este trabajo no se parece a nada que hayamos visto antes en la ingeniería. Finalmente, en diciembre de 2024, China superó estos colosales desafíos activando la planta Zetin-1. Recuperando calor residual siderúrgico, genera un 50% más de electricidad en la mitad del espacio, usando tecnología de ciclo Brayton supercrítico. Este hito monumental marca el inicio de una nueva era energética global que podría transformar reactores nucleares y redes eléctricas en la próxima década, transformando radicalmente reactores nucleares. ¿Qué industria crees que se beneficiará más de esta revolución termodinámica? Déjalo en los comentarios y suscríbete hoy.